además junto con uno de los altos comandos digamos, Fuerzas Populares de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis. Bueno, Sí. aquí en esta ceremonia vienen llegando mucha gente. Dentro de poco va a hablar el presidente de Irán, Said Ebrahim Raisi. Vamos a estar Hablará, bueno, atentos. acerca de esta ocasión, sí, del, digamos, cuarto aniversario del asesinato del teniente general Soleimani. Aquí la gente han venido para rendir homenaje a Qasem Soleimani, porque puedo decir que muchos iraníes consideran a este personaje, a Qasem Soleimani, como un héroe nacional, porque digamos, en muchos, digamos, que ha estado presente en muchos frentes, no solamente en la guerra, que ha estado presente en los años de la guerra entre Irán y Irak, ha estado presente en la lucha contra, digamos, terroristas de Daesh en Irak y Siria, pero también ha estado presente por ejemplo, como un ejemplo, en muchas, digamos, desastres naturales que pasaron en últimos años en Irán. Por ejemplo, ha habido una inundación hace unos años muy fuerte, muy grande, al sur del país. Allí el teniente general Soleimani era una de las personas que más contribuyó. Estaba presente y estaba, sabes, en persona, estaba ayudando a los damnificados, a los, digamos, las personas que estaban en situaciones de, digamos, damnificados. Bueno, por eso la mayoría de los iraníes, bueno, lo consideran como un héroe nacional. Aquí están para rendirle homenaje y para recordar, bueno, esos sacrificios que ha hecho durante todos los años de su vida por su patria, por su pueblo, y no solamente por Irán y los iraníes, sino que para también otros países de la región, como ya hemos dicho, luchar contra los terroristas de Daesh, ISIS, en Irak y en Siria. Bueno, estamos aquí, digamos, estamos pendientes de lo que va a pasar aquí. Vamos a tener el discurso del presidente iraní, Said Ebrahim Raisi. ¿A qué hora se espera esa locución del presidente Raisi? Marian, disculpa que te interrumpa. Lo que ha pasado en Kerman, en los actos terroristas que ocurrieron en esta, digamos, cerca del lugar donde reposan los restos en Kerman, ciudad natal del teniente general Soleimani. Ahí ha habido una gran, digamos, ha habido explosiones terroristas que han matado a un gran número de personas, lamentablemente, y digo que ha sido de verdad un hecho muy lamentable. Carlos, no escucho tu voz, a ver si... Sí, solamente quería preguntarte, no sé si me escuchas en este momento, quería preguntarte más o menos a qué hora, en qué tiempo se espera la locución del presidente Sayed Ebrahim Raisi, obviamente, para estar muy pendiente al respecto. ¿Tienes esa información? Mariam, ¿me escuchas? No me escucha, bueno, no pasa nada. Mariam Saedi con nosotros desde las calles de Teherán, lugares donde está teniendo lugar pues esa concentración popular espontánea. El pueblo de Teherán, no solamente de Teherán, ojo, de muchas ciudades de la República Islámica de Irán están en las calles en conmemoración, en recuerdo, obviamente, y en homenaje a ese gran héroe de la resistencia, el teniente general Qasem Soleimani, que hoy arriba pues a 4 años de su lamentable martirio. Bien, vamos luego de despedir a Marian, que con toda seguridad la vamos a tener en los próximos minutos con más información en vivo desde el lugar de los acontecimientos. Vamos de inmediato, queremos que ustedes puedan observar muy claramente detalles de una ceremonia que ha tenido lugar, o ceremonias que han tenido lugar fuera de Irán, concretamente en Irak, donde pues se llevó a cabo un acto en conmemoración, en recuerdo a ese ataque criminal ocurrido un 3 de enero del año 2020 y que cobró la vida del teniente general Qasem Soleimani. Me dicen que tenemos a Marian todavía con nosotros. ¿Tenemos a Marian o ya no la tenemos?
¿La tenemos? No tenemos a Mariam, entonces vamos de inmediato con esta ceremonia de la que les venía hablando, donde en otros países, por ejemplo Irak, donde lamentablemente pues, fue martirizado el teniente general Soleimani, todos estos actos en conmemoración, en recuerdo y en homenaje al héroe de la resistencia. No, es que cuando me echo para adelante es para apoyarme mientras. O sea, si me echo para adelante yo estoy bien, ¿no? Bien, vamos entonces. ¿Tenemos a Mariam o vamos con? A ver, ¿qué me dice producción? ¿Qué me dice? Ok, vámonos entonces directamente al análisis importante. Y ya están con nosotros dos estupendos analistas y amigos de la casa. Qué bueno tener la oportunidad de contar con el análisis, la sapiencia y sobre todo la presencia de nuestra querida Carmen Parejo Rendón. Carmen es directora de la revista La Comuna, nos acompaña directamente desde Sevilla, en España. Y por otra parte, nuestro buen amigo Enrique Refollo, que está en Moscú, la capital de Rusia. Tanto a Carmen como a Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Carmen, voy a comenzar contigo, porque el tiempo vuela y queremos aprovecharlos al máximo. Ese conocimiento que ustedes obviamente van a aportar en el día de hoy con referencia a este tema tan trascendental y tan neurálgico que estamos analizando en el día de hoy. Carmen, en el accionar hoy, tanto a nivel de disuasión militar como diplomático, ¿cómo se pone de manifiesto el legado de Qasem Soleimani en las fuerzas iraníes, en el pueblo iraní, en las fuerzas y pueblos de los países amigos de Irán y que respetan y valoran los permanentes avances de la República Islámica en todos los órdenes? Hoy por hoy, el legado de Soleimani constituye, a tu juicio, una tendencia de exportación a otros países. Su modelo estratégico sigue siendo copiado por otras naciones que, al igual que Irán, luchan porque se respete su soberanía y resisten ante cualquier embate de los países occidentales que se valen de la mentira, del descrédito y la demonización para tratar de enlodar su imagen y por ende la de la República Islámica de Irán, producto de una revolución islámica altamente popular. ¿Qué nos dices en este planteamiento que te estoy haciendo, Carmen? Bienvenida y qué bueno que estás con nosotros. Bienvenida. Un saludo antes que nada. Y sí, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que Qasem Soleimani no solamente es una figura que es un referente, que es un ejemplo, que también pasa ya incluso a mito y a leyenda real, o sea, como que ha existido en la realidad, pero que llega a tener ese nivel, esa característica no solamente en Irán, sino en toda la región, como artífice fundamental de ese eje de la resistencia que aún sigue vivo. Lo estamos viendo en cómo se está accionando la región para la defensa del pueblo palestino, y también a nivel internacional como un referente de la lucha de los pueblos por la soberanía y de la estrategia que hay que seguir y que hay que implementar para garantizar esa soberanía en un mundo donde el hegemón está perdiendo su capacidad de influencia y por lo tanto está más violento que nunca. Sí, es decir, es muy necesaria esa estrategia, es muy necesaria la coordinación de los pueblos y es muy necesario también esos referentes, esos ejemplos que nos da la historia, donde Qasem Soleimani ha ganado su puesto y que, insisto, es reconocido por la labor interna en Irán, pero es reconocido también por su labor en Siria, que antes estaba mencionando. Países amigos. Contra el Daesh, y como referente a nivel internacional por la soberanía de los pueblos, de todos los pueblos del mundo, no solo los de la región de Asia Occidental. Ahora, Enrique, fíjate lo siguiente, te doy la bienvenida y te recibo con una pregunta en la que te comprometo absolutamente. ¿Pagarán en algún momento los asesinos de Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis, al igual que por el atroz crimen del comandante Razi Mousavi, igualmente el miembro número 2 del grupo Hamas, me refiero a Saleh al-Nouri? Me refiero a elementos como Trump,
Pompeo, Esper, además del Pentágono, la CIA, el Departamento del Tesoro estadounidense, por mencionar una parte. ¿Cómo imaginas que vendrá servida esa justicia? Ojo, el Tribunal Legal de Teherán obliga a la administración estadounidense y a otros 41 entes del país norteamericano a pagar cerca de 50.000 millones de dólares solo por el asesinato de Soleimani. ¿Cómo ves la situación en el corto y en el mediano plazo? ¿Es posible o no será posible? ¿Cómo la ves? Será posible, pero no de la manera en la que uno puede pensar por la vía de un derecho internacional actual, sino por vía de que Estados Unidos el establishment, el poder establecido de Estados Unidos está destruyendo a su mismo país. Es decir, es un cáncer que destruye hasta los mismos Estados Unidos. O en el caso de la Unión Europea, lo mismo con respecto a los países europeos. Es decir, desde luego que los miembros de ese poder establecido no van a pagar absolutamente nada. Quien va a pagar va a ser la decadencia, la destrucción de los mismos países que dicen gobernar. Y lo que en este sentido se queda reflejado en el mundo es que hacia el occidente globalista no hay salida de futuro. Entiendo. Ellos mismos quieren destruir al resto de países del mundo, a cualquiera que les plante cara, pero en ese proceso también han destruido las mismas bases de poder dentro de sus países que dicen gobernar, porque al final no son una élite nacional, sino transnacional, una élite globalista. Simplemente residen en una parte, pero lo que buscan es su interés absoluto. Y precisamente no solo hubo el atentado contra Soleimani hace 4 años, sino también el atentado de ahora, el atentado en su tumba, en Kermán. ¿Y por qué? Para buscar la provocación del conflicto, para hacer lo que siempre han hecho, y es que otros se maten para su propio beneficio. Esa es la única razón de todos los conflictos donde tenga que ver tanto Estados Unidos como el establishment de Londres, como los países de la Unión Europea. Lo único que buscan es el divide y vencerás, el enfrenta a unos contra otros y que sean otros los que se maten. Igual que en el caso de Ucrania es el establishment de Londres, el poder establecido de Londres, el que ha malmetido para que la guerra continuase, es aquí también donde vemos a los mismos, no solo a Estados Unidos con su gran proyección del Gran Oriente Medio, también donde desde el Estado sionista mucho tienen que decir en cuanto al divide los países, hazlos pequeñitos y que al final la entidad sionista parezca la más grande de todos los enanos de la región, sino que también desde Londres, desde Reino Unido, han buscado el enfrentamiento de unos y otros para ver si de algún modo se llevaban beneficio en una especie de neocolonialismo y geopolítica del siglo XXI visto desde esta potencia globalista de Reino Unido, bueno, y sobre todo de Estados Unidos. Pero en el caso aquí lo que vemos es que nunca van a pagar esos miembros de la élite porque ellos ya tienen, es decir, no van a pagar personalmente. Quien va a pagar van a ser las gentes de sus países, con la propia destrucción de sus países en ese proceso de intentar llevar al mundo en llamas. Qué importante cuando haces la acotación de la intención de estos países poderosos que intentan, insisto en esto, desarrollar o tratar de establecer pues mecanismos de injerencia sobre Asia Occidental, pero precisamente gracias a esa lección, gracias a ese legado de ese héroe de la resistencia que fue Qasem Soleimani, digo fue porque físicamente ya no está, pero su legado está más vivo que nunca, pues esto ha permitido que los países del eje de la resistencia precisamente tengan esa paciencia, darse ese tiempo de pensar y sobre todo no actuar de manera precipitada, que es lo que los países realmente como Estados Unidos y los países ingerentes dentro de la zona Asia Occidental pues desean acalorada y locamente que los países, como diríamos en América Latina, pisen el peine, cosa que no va a pasar. Enrique, qué bueno lo que nos has comentado porque realmente es muy esperanzador.
Carmen, vamos a hacer un poco más de historia contigo, porque yo sé que a ti te gusta la historia viva. Recordemos cómo el teniente general Qasem Soleimani definió esta estrategia que ayudó en Siria, por ejemplo, el presidente Bashar al-Assad. Ya Enrique nos hizo una pequeña introducción, pero me gustaría que tú lo complementaras en este sentido. A cambiar, en el caso de Siria, el curso de la guerra contra las fuerzas rebeldes que pretendían desestabilizar Siria. También como Qasem Soleimani tomó el control de las milicias chiitas en Irak, a las que Irán les dio entrenamiento y apoyo. Quiero que hablemos específicamente de estas iniciativas desarrolladas por este héroe de la resistencia que beneficiaron notablemente a estos países. Cuéntanos. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que hemos visto en los últimos años una serie de escenarios que habitualmente nos los pueden presentar aislados, como fue la invasión de Irak en 2003, el intento de destruir Siria, la agresión y la situación que ha vivido Siria, que sigue desgraciadamente viviendo, aunque queden muy pocos focos. También, por supuesto, la guerra por delegación de los aliados estadounidenses contra Yemen y, por supuesto, yo creo que sin lugar a dudas, todo lo que ocurre en relación con la entidad sionista de Israel y sus ataques contra la población palestina y esa limpieza étnica que lleva a cabo y también contra otros países de la región. Todos estos elementos tienen una correlación entre ellos, que es el hecho de que hay una estrategia definida, no solamente en los últimos años, una estrategia de largo plazo, de largo recorrido, ya planteada por Alfred Mahan, que era un estratega estadounidense a finales del siglo XIX, que es la necesidad de, para generar una hegemonía mundial, tener el control sobre determinadas zonas como son el Golfo de Adén y el Golfo Pérsico. Entonces, es muy difícil que hasta este momento, por el propio desarrollo de los estados y por las propias, que también lo señalaba el compañero, estos elementos que se hacen para dividir regionalmente en distintos grupos étnicos, enfrentar a distintos estados, como la guerra impuesta entre Irán e Irak, y otros elementos que hemos ido viendo a lo largo de la historia, han tratado de invisibilizar que había una estrategia conjunta contra toda esa región y que por lo tanto era necesaria una estrategia conjunta para enfrentar al enemigo común, que en este caso es Estados Unidos como potencia hegemónica. Esto lo ve muy claro Qasem Soleimani, lo ve muy claro, lleva a cabo en la experiencia práctica en el caso, por ejemplo, sirio, pero además también supone un cambio en las perspectivas y una vuelta a la unión o a la búsqueda de alianzas regionales para enfrentar a este enemigo común. Creo que es muy importante entender que el cambio que se da es un cambio de entender los conflictos aislados a crear ese eje de la resistencia que está siendo un elemento clave también para el futuro no solamente de la región, sino para el futuro mundial, porque como estaba diciendo al principio, estamos hablando de zonas geoestratégicas fundamentales para que poder garantizar la hegemonía mundial de una sola potencia. Si eso se pierde, o sea, si esta estrategia conjunta que proponía Qasem Soleimani tiene éxito, significa que ese mundo unipolar que hemos visto y que tantas consecuencias catastróficas y desastrosas ha tenido para el resto del mundo, pero incluso para sus propios países, como muy bien señalaban, eso va a acabar. O sea, es fundamental. Qasem Soleimani ha cambiado con su estrategia, ha hecho un aporte fundamental al cambio del desarrollo del mundo. Qué bueno que están con nosotros Carmen Parejo Rendón, directora de la revista La Comuna, directamente desde Sevilla, en España, y también nuestro querido amigo Enrique Refollo, gran analista internacional y amigo de la casa, directamente desde Moscú. Enrique, te preciso en esto ya, porque al hablar de Qasem Soleimani estamos haciendo historia viva, lo veníamos diciendo, porque su legado no está muerto, ni va a morir jamás, tú lo has especificado, y también Carmen. El teniente general Soleimani fue fundamental para enfrentar con éxito al autodenominado Estado Islámico, y me gustaría hacer énfasis un poquito en esto, para conocer un poquito más de la estrategia y sobre todo de ese manejo estadístico de toda la situación. Enfrentar al Estado Islámico en Irak y en Siria, ya que esas milicias comandadas por Soleimani, entrenadas por Irán, derrotaron de manera contundente y en contra de lo esperado al grupo terrorista Estado Islámico. Quiero que hagamos mención en esto y nos afinquemos en esto, sobre este tema. Hagamos un poquito de historia, Enrique, te escuchamos muy atentamente.
Pues mira, eso también tiene mucho que ver con el país donde estoy ahora, con Rusia, porque fue precisamente la intervención de septiembre de 2015 pedida desde Damasco, desde el gobierno de Bashar al-Assad a Moscú, la que desencadenó toda la situación, donde luego Irán entraría decisivamente también. ¿Qué sucedió de forma rápida? Durante ese periodo entre septiembre de 2015 a marzo de 2016, las fuerzas rusas, sirias y luego también iraníes y de Hezbollah de Líbano enfrentaron y vencieron al Estado Islámico. Esto fue muy importante porque a nivel de Europa, de la OTAN, de Estados Unidos, decían, es una fuerza imparable, el Estado Islámico, no se puede hacer nada, no sabemos qué hacer, y de repente llegan, por así decirlo, los tercermundistas y vencen la partida. Y de repente en Bruselas, en el cuartel general de la OTAN y en Washington, se quedaron con cara de... Pero si es que habíamos vendido la película de que esto era un enemigo imposible de vencer, que era una marea negra que iba a inundar Siria e Irak, iba a colapsarlo todo y demás, y ahora se nos ha llegado la coalición esta de que si rusos, que si iraníes, que si sirios, que si libaneses de Hezbollah, y nos han reventado la película. Vaya, ¿qué hacemos? Corre, llama al Pentágono y diles que hagamos una intervención, que los rusos han reconquistado Palmira, se han llevado un exitazo mundial en aquel marzo de 2016 y no puede ser que Estados Unidos no se monte una película a su medida. ¿Y qué pasó? Que ahí lanzaron la carrera hacia Mosul para intentar demostrar de que Washington estaba ahí para la paz, la seguridad mundial, que iba realmente a enfrentar el terrorismo y demás. Bueno, reventaron Mosul, entre otras cosas. Pero bueno, en Siria todo era destruir colegios y hospitales por parte de fuerzas sirias, rusas e iraníes. En Mosul la dejaron como un descampado, pero no pasa nada, porque fue Estados Unidos y todo eran daños colaterales, era lo que había. Excusas que también nos encontramos, por ejemplo, a la hora de los bombardeos sionistas contra la Franja de Gaza. Bueno, sí, se queda como un descampado, una escombrera, pero es que algo había que hacer, lo demás son daños colaterales y déjalo ahí. Entonces vemos la misma excusa una y otra vez. ¿Qué pasó? Estados Unidos quiso demostrar de esa manera que ellos podían enfrentar a la misma amenaza que habían estado señalando, diciendo es que es una amenaza imposible de vencer, es que no sé qué. Bueno, vale, pues los rusos, los iraníes, los sirios y los libaneses la han vencido. ¿Y el Capitán América dónde está? Bueno, el Capitán América ahora mismo se pone en marcha y venga, coge lo que queda del ejército iraquí e intenta que conquisten la ciudad más simbólica que pueda. Y esa fue Mosul. A partir de ahí todo el mundo se quedó con que... Y ahora Estados Unidos, que esto significa una vuelta, una segunda invasión, bueno, más realmente la tercera invasión de Estados Unidos a Irak, ahora qué va a pasar, etcétera. Y a partir de ahí, en la época de Trump, dijeron, saquemos las tropas y vamos a dedicarnos a lo que se había hecho desde la época de Obama, el encabezar desde atrás, el leading from behind. Aleja la mayor parte de activos, utiliza mercenarios, utiliza proxies, intermediarios, pero intenta que la imagen, las finanzas no se dañen. Y desde entonces se dedicaron a eso, a intentar medrar en la situación y sobre todo llevarse una fuente económica, control de pozos petrolíferos, tanto en Siria como en Irak. En Siria, que es un país que oficialmente no fue invadido por Estados Unidos, pero realmente lo está. Es decir, y se está robando su petróleo, Éufrates, ¿no? O margen y sus recursos naturales. Éufrates está invadido. Literal, cierto, muy cierto, realmente. Qué interesante tener la oportunidad de conocer la personalidad y sobre todo esa estrategia efectiva que vino desarrollando el héroe de la resistencia, Qasem Soleimani, y que también funcionó en acciones y sobre todo en resultados. Esto es fundamental. Carmen, por esto quisiera precisarte con la siguiente pregunta un poquito más. ¿Cómo pudiéramos entender más, brevemente, esa estrategia del teniente general Soleimani de saber aprovechar las oportunidades y los errores de los enemigos para expandir la influencia de Teherán en Asia Occidental? Una influencia, por supuesto, constructiva,
una influencia de ayuda a los países realmente necesitados, una ayuda basada en la justicia social y sobre todo en detrimento de los intereses de los Estados Unidos. Cuéntanos. Bueno, como ya hemos ido mencionando ya varios elementos históricos de la región y también de Irán, hay que tener en cuenta que Irán tiene, por su potencialidad, por su tamaño, por sus recursos y por su historia, pues una capacidad de liderazgo diferente a otros países que desgraciadamente también han tenido que vivir otros embates, pero han podido desarrollarse de forma soberana de la misma manera que Irán, y por lo tanto ya no es solamente una cuestión de la capacidad de influencia, sino incluso de la responsabilidad que yo creo que Qasem Soleimani asumía de poder aportar a esa emancipación también de sus pueblos vecinos, e insisto, ese cambio en las relaciones internacionales que es tan necesario. Irán ha sido víctima toda su historia del embiste del imperialismo, sobre todo recientemente del estadounidense, pero estamos hablando de una región que ha sido invadida también por Inglaterra, por Francia, como ya sabemos. Entonces es muy importante tener en cuenta ese rol histórico y determinante que debe asumir Irán, y que Qasem Soleimani tiene bastante claro, y lo tiene claro a la hora de desarrollar sus estrategias internas, a la hora de plantear sus estrategias a nivel regional y a la hora también de esas alianzas internacionales que se estaba mencionando, por ejemplo con la Federación Rusa. Lo que estamos viendo es cómo también ese llamado o ese eje del mal que defendía la doctrina Bush, eso se ha ido convirtiendo en un eje de la resistencia cada vez más fortalecido en una experiencia práctica militar, pero también sobre todo política, diplomática, incluso de lazos económicos. Vemos cómo se va desarrollando el BRIC, donde también se integra ya la República Islámica de Irán. Entonces hay que tener en cuenta cómo se han ido encajando las piezas, y para ese encaje de piezas ha sido necesaria el aporte que han hecho a nivel estratégico de determinadas figuras, y por esto esta figura es tan significativa, y es tan significativa en Irán, es tan significativa para Irán, pero también es significativa a nivel regional e incluso a nivel internacional. Qasem Soleimani, sus estrategias militares, pero también sus apuestas políticas de relaciones internacionales van a ser estudiadas, y ya son estudiadas a nivel internacional. Creo que eso es muy importante. Eso realmente es un punto realmente estratégico. En medio de toda esta maraña que se supone que Estados Unidos y Occidente ha venido tratando de desarrollar para tratar de hacerse pues con el control, con la injerencia de ese occidental, qué importante es poder tener esa lectura, ¿no? Poder tener esa lectura de esa maraña que absolutamente tiene que ser muy, pero muy complicado, y que sin embargo, gracias a la inteligencia, gracias a la preparación, gracias al sentido de justicia de Qasem Soleimani, pues tuvo esa lectura precisa, y de allí pues esas iniciativas exitosas que desarrolló en vida y que hoy en día siguen siendo legado, insisto en esto, siguen siendo legado no solamente para la República Islámica de Irán, sino también para todos los países de Asia Occidental, y también, ¿por qué no?, para los países progresistas del resto del mundo. Eso es fundamental. Enrique, te voy a precisar una vez más con algo en lo que creo que te voy a comprometer. ¿Por qué Estados Unidos decidió tomar la radical decisión de asesinar al teniente general Qasem Soleimani? Si el efecto Soleimani estaba trabando toda iniciativa de Estados Unidos en Asia Occidental, ¿por qué Bush y Obama, por ejemplo, se negaron en un principio a ejecutar esa acción, y Trump, con esa mentalidad criminal, dio el ejecútese al martirio del general Soleimani? ¿Qué pasó allí? Cuéntanoslo todo. Bueno, desde el punto de vista de lo que se ha visto en la actualidad, es como dentro del gobierno de Trump, una cosa era lo que quería Trump y otra cosa era lo que querían los que estaban en su entorno. Siempre recuerdo, y además en esta casa lo he recordado en varias ocasiones, como Bolton, secretario de Estado, si mal no recuerdo, durante un tiempo, ahora escupe contra Trump. Pero en su momento era el tipo que presionaba a Colombia para meterse en una guerra con Venezuela, ya por 2019.
Es decir, ese tipo de gente era la que al final dominaba, y lo que también, en fin, Trump, de las fanfarronadas que decía a lo que consiguió, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, una reunión entre un presidente de Estados Unidos y el presidente de Corea del Norte en Singapur, si mal no recuerdo, lo cual fue una foto descomunal para lo que es la administración estadounidense, de oye, sin mucha fanfarronada, pero luego nos hemos sentado y hemos hecho un acuerdo. Dentro de ese establishment estadounidense, lo que había voluntad de generar guerras, porque es lo que siempre habían hecho, no sabían hacer otra cosa, y ahora llegaban a una situación en la que un presidente decía: hay que salir de todas estas, de todos estos enredos, no sirven para el desarrollo de Estados Unidos, nos está lastrando tanto en imagen como en economía como en reputación. Hay que salir de esto. Pero ¿qué pasa? De ese establishment, a esos llamados halcones, tanto republicanos como demócratas, no puedes evitar que hagan lo que siempre han hecho, porque no saben hacer otra cosa. Entonces, su única voluntad, su única motivación es generar conflictos en otras partes. Y de esos conflictos se llevan su beneficio. Y es lo que siempre han conseguido. De hecho, solo hay que ver, si me permites el detalle, solo hay que ver en la actualidad cómo las empresas armamentísticas estadounidenses se han beneficiado del conflicto en Ucrania. Sin duda. Pero es que ya en 2022 todavía decían, sí, bueno, es que es por la democracia, los derechos, la soberanía. Ahora ya da igual, cayó ese telón de excusas. Saben que lo de Ucrania era una guerra proxy, era una guerra por intermediación o por delegación, según como se prefiera el término, pero que era el intermediario en la cuestión, que los que tenían que parar balas con el pecho eran los ucranianos, y los que tenían que llevarse el beneficio eran tanto Londres como como Washington. Claro. Y con China ya, en el caso de Taiwán, ni lo ocultan. Dicen, la próxima guerra va a ser contra China en Taiwán. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos? Armamento para sí mismo y carrera tecnológica. Que la TSMC o que Samsung se dediquen a abrir fábricas en Estados Unidos, como recientemente lo intentan tanto en Arizona como en Texas. Aunque les sale mal, porque resulta que en estos años no invirtieron tanto en educación como pensaban, y les falta personal cualificado para esa fabricación de semiconductores. Eso es grave. En fin. Y lo que tenemos aquí en Oriente Medio es esa voluntad por intentar dividir, hacer los países lo más pequeños posibles, para que haya un montón de chihuahuas geopolíticos, como por ejemplo en Europa los chihuahuas bálticos, que se dediquen a rugir mucho, pero que al fin y al cabo son países siervos del imperialismo. Y no pueden ser otra cosa por su tamaño y también por su mentalidad. Y lo único que buscan es que en estos países de Oriente Medio, para centrarnos en el caso, todos sean pequeños chihuahuas enfrentados entre sí. Y que a partir de ahí, tanto Estados Unidos como el Estado de Israel se conviertan en los jefes de la región, en los que sean capaces de controlarlo todo. De controlarlo todo, tanto en lo político, en lo económico, en la educación. De hecho, si me permites una cosa más, claro. Había leído el pasado diciembre unas declaraciones del director del partido Likud para el mundo, Dani Dano, no algo así. El tipo lo que hablaba era de básicamente convertir la Franja de Gaza en un campo de concentración, y al que no le guste, inmigración voluntaria. Y lo ponía, inmigración voluntaria. Si quieres buscarte la vida en otro lado porque estés mejor, inmigración voluntaria. Vete a otro sitio, sé feliz en el mundo. Ahí no. Y si quieres quedarte, entonces va a ser muy simple. Acepta todo lo que se te diga y tendrás dinero. Si no lo aceptas, te quedas sin dinero. Es decir, después de que las fuerzas de defensa israelí, bueno, poca defensa, pero en fin, después de que las fuerzas armadas israelíes hayan arrasado la Franja de Gaza, lo que le quieren decir es que si se queda la gente, bueno, muy bien, pero acepta todo lo que se te diga, claro. Cumple, sea un tragacionista de lo que se te diga desde Tel Aviv, y tendrás dinero. Si no, vas a ser pobre. Y si no te gusta, puerta y lárgate. Esa es la realidad que pinta. Una realidad realmente bastante dura, que esperemos que, bueno, ojalá, y pues las circunstancias hagan que se voltee un poco este pronóstico que nos da nuestro querido amigo Enrique. Vamos a ver qué nos anota producción en este momento. A ver, ¿qué nos? Vamos con imágenes.
El pueblo iraquí, mediante diferentes ceremonias, conmemoró el 4º aniversario del asesinato del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y del subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, y sus compañeros, en un ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos en Bagdad el 3 de enero de 2020 por orden directa del expresidente estadounidense Donald Trump. Uno de los actos principales tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Bagdad. Los participantes, condenando el crimen estadounidense, exigieron justicia y una dura venganza contra los asesinos del teniente general Qasem Soleimani y sus compañeros de lucha. Reclamaron la salida inmediata de las unidades militares estadounidenses y extranjeras de toda la región. Las fuerzas que matan y asesinan a nuestro pueblo y violan el espacio aéreo de nuestro país deben abandonar Irak. Esta petición es lo que exige tanto el pueblo como el gobierno de Irak. De igual manera, afirmaron que seguirán el legado y el camino justo de estos héroes de la resistencia. Precisaron que gracias a la lucha de Soleimani, Palestina y otros frentes del eje de la resistencia tomaron una identidad brillante y poderosa. Según las leyes y las normas internacionales, los criminales deben ser juzgados, pero mientras la justicia internacional es incapaz de juzgar a los criminales estadounidenses, es nuestro deber actuar, y el primer paso será expulsar a los terroristas norteamericanos de nuestro territorio. Subrayaron que la sangre derramada de los líderes mártires seguirá siendo un símbolo para los luchadores por la libertad y contra el terrorismo en todo el mundo. Bueno, y ver entonces los detalles de esa actividad que tuvo lugar en Irak, con conclusiones realmente muy, pero muy claras, en conmemoración obviamente al recuerdo de ese ataque criminal que cegó la vida del teniente general Qasem Soleimani. Pero ¿qué quieren los iraquíes? Los iraquíes lo ratifican una y mil veces. Irak ratifica que las fuerzas estadounidenses deben irse, deben largarse de Irak y dejar de ingerir, obviamente, o tener injerencia en las decisiones de este gobierno y lo que ocurra en ese país, que incluye el fomento del terrorismo por parte de financiamiento estadounidense y, en segundo lugar, el robo de sus recursos naturales. Eso es lo que hemos visto en esta pieza muy bien lograda por nuestro equipo de producción. Nosotros, bueno, a la espera de tener un nuevo contacto con nuestra querida compañera Mariam Saedi, si es posible, desde las calles de Teherán, para ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos, pues seguimos en nuestro análisis con nuestros dos especialistas de lujo invitados en esta parte del programa, como lo son Carmen Parejo Rendón, directora de la revista La Comuna, directamente desde Sevilla, y nuestro querido amigo Enrique Refollo, gran analista internacional, directamente desde Moscú. Carmen, tu turno. Y me gustaría que nos tomáramos unos minutos para referirnos a ese lado humano de Qasem Soleimani, un hombre tan popular en su país, Irán, ese hombre cercano a su pueblo, ese hombre defensor de las causas justas y muy cercano al líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei. Y te pregunto esto, ¿qué vio desde el punto de vista humano un líder tan sabio como el ayatolá Jamenei para depositar sin equivocarse en ningún momento tanta confianza en el teniente general Qasem Soleimani? ¿Qué opinión tienes tú en particular al respecto? Bueno, yo creo que la figura de Soleimani se caracterizó durante su vida por estar, donde tiene que estar y por estar con el pueblo, no estar solamente haciendo estrategia desde los despachos, sino haber estado enfangado, por así decirlo, con lo que fuera ocurriendo, bien sea, como estábamos hablando, cuestiones de carácter militar, pero incluso, que antes también se mencionaba, en otro tipo de actividades, cuando había algún tipo de desastre natural. Es una persona que siempre se ha implicado de forma personal con el pueblo, no ha estado
estado dirigiendo desde un despacho o haciendo análisis de ratón de biblioteca, sino más bien todo lo contrario. Yo creo que ahí está la cuestión humana. La cuestión humana viene de que nunca dejó de estar entre humanos y siempre se consideró parte de ese mismo pueblo al que también le aportaba sus capacidades, le aportaba todas sus potencialidades intelectuales y de estrategia, pero siempre desde el mismo pueblo. Sí. O sea, yo creo que es una figura que no perdió la relación con el pueblo, la relación con la calle, con las personas, y eso se nota mucho a la hora de tomar decisiones y a la hora de cómo después se enfrentan, incluso desde la perspectiva más intelectual. Ahora, llama profundamente la atención, Enrique, que iniciativas ultradefensivas de Irán con Soleimani al frente, como por ejemplo se me ocurre pensar la desarticulación de buques petroleros en el Golfo Pérsico, el derribo de drones estadounidenses, que esto ocurriesen sin que Estados Unidos, ojo con esto, Enrique, respondiese directamente a estas acciones de Irán con Qasem Soleimani al mando. ¿Por qué Estados Unidos en ese momento, en esos tiempos, no respondió de manera tan directa como se esperaba ante estas iniciativas iraníes orquestadas por el general Soleimani? Recordamos que el Pentágono solo actuó en respuesta contra Irán por ese ataque de bases estadounidenses en Irak, pero la respuesta de Qasem Soleimani fue todavía más contundente, que fue un asalto a la embajada estadounidense en Bagdad. ¿Qué te parece? ¿Lo recuerdas? Cuéntanos. Pues todo depende siempre del momento en el que tengan la agenda en Estados Unidos. Si desean enfocarse en cuestiones de Oriente Medio, en Irán concretamente, o estaban preocupados de otros aspectos, sea con Ucrania por un lado o sea con Taiwán por el otro. Es decir, en función de cuál es su prioridad, su máxima prioridad, y luego la segunda o la tercera, ahí es cuando aparecen con más o menos intensidad en el teatro de Oriente Medio. Ahora no tienen escapatoria porque su gran aliado regional, que es el Estado de Israel, les está pidiendo ayuda, les está reclamando que les envíen más armamento, más financiación. Entonces todos los esfuerzos de Estados Unidos van hacia la zona, hacia Oriente Medio. Pero desde Estados Unidos lo que han hecho es el giro de Occidente a Oriente. Y esto les ha pillado por el camino, les ha interrumpido ese giro de posiciones desde a ver cómo frenamos lo de Ucrania y salimos medio bien parados, por lo menos hasta 2025, y ahí ya reanudarlo con un contexto donde la industria, el complejo militar industrial estadounidense esté reforzado y pueda ofrecer muchas armas, o por lo menos las suficientes como para poder vencer a la defensa rusa, y sobre todo lo más importante, su escenario de Asia-Pacífico. La cuestión de Taiwán es lo más importante para Estados Unidos. También por eso, en 2013, fue China quien quien presentó al mundo esa iniciativa de la nueva ruta de la seda, tanto terrestre como marítima, porque sabían que la visión de Estados Unidos es la siguiente: o con nosotros o contra nosotros. No hay un ganar compartido. O ganamos nosotros o perdemos nosotros. Si ganáis vosotros, perdemos nosotros, automático. Si ganamos nosotros, tienen que perder otros. Esa es su mentalidad. Entonces, en este sentido, tanto Irán tiene que perder, Rusia tiene que perder, China tiene que perder, todos tienen que perder para que ellos ganen. Y no hay otra opción de esto. ¿Qué sucedió? Que este esquema les resultó funcional en los años 90, sobre todo del siglo pasado, la década del 2000, utilizando como excusa el ataque del 11S, de las Torres Gemelas y el Pentágono. Lanzaron su ofensiva contra Afganistán, contra Irak, presentaron el eje del mal, como comentaba la compañera Carmen, y a partir de ahí, ¿qué sucedió? Un hundimiento de reputación, una demostración pero entonces Estados Unidos es el matón del patio mundial que le puede sacudir a cualquier país allá donde quiera. No, eso está muy mal. Cambiaron de táctica, el encabezar desde atrás. En el caso de Trump era: vamos a centrarnos en nosotros porque hemos lanzado tanta política exterior agresiva. ¿Qué sucede con Estados Unidos? ¿Qué sucede con la carrera interior de Estados Unidos respecto a otros? Porque al final
se ha dedicado tanto a la invasión, a la agresión externa, que no ofrece nada más al mundo que invasiones. Mientras que, especialmente China, ya con los años de Trump, ya estaba muy desarrollado el proyecto de la Ruta de la Seda, lo que veía es China nos está quitando el capitalismo de las manos. Nos está quitando... Tumbando el negocio, en pocas palabras. Éramos nosotros el primer socio comercial de la mayoría de países del mundo y ahora lo es China. ¿Qué estamos haciendo con esto? Y sobre todo, ¿cómo podemos confrontarlo y tratar de que las cosas se reviertan a favor nuestro, ¿no? Supongo que por ahí vendrían esos pensamientos a costa de lo que sea, ¿no? Porque ese me imagino que es el principio fundamental. Y lo que más le destroza la política a Estados Unidos es que haya países que digan, oigan, nosotros vamos a llevar nuestro desarrollo soberano por encima de todo. Ustedes hagan lo que quieran en sus países, nosotros vamos a hacer lo que queramos, porque ustedes se hicieron ricos y poderosos siendo proteccionistas. Entonces los demás también podremos hacer lo mismo, ¿no? Y en Estados Unidos dicen, no, 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 ustedes tienen que ser funcionales a mi idea de orden mundial. Y claro, la gente, los países en el mundo que no son tontos o que no son tan serviciales como por desgracia algunos en Europa, le dicen, oigan, ustedes hagan lo que quieran con su vida, pero no se metan en la nuestra. Ah, no, pues te van a aparecer terroristas. Y ahí es cuando aparecen grupos intermediarios, conflictos. Si no es en el país directamente, es en países vecinos, para bueno, generar problemas, generar divisiones, llevar a cualquier tipo de reacción y decir, bueno, pues como este país ha portado mal, sanción económica. En fin, y lo que queda claro es que el mundo está harto tanto de hegemonía estadounidense como de sanciones y demás, y de que desde 2022 en adelante lo que se demostró es que se les puede enfrentar, se les puede vencer y se les puede ignorar, se les puede dejar de lado. Y lo único que les queda cuando hacen su corrillo son sus chorradas, sus tonterías, y nada más que eso. Y el resto del mundo seguirá avanzando por otros caminos de un desarrollo compartido. No va a quedar otro remedio para que la situación se plantee de esa manera. Carmen, nos queda muy poquito tiempo, estamos a la expectativa del discurso que en cuestión de minutos va a pronunciar Hassam Seyed Hassam Nasrallah, secretario general de Hezbollah del Líbano. Pero antes quiero precisarte en esto, ¿qué consecuencias a nivel internacional se desencadenaron a raíz del martirio del general Soleimani, que recordamos fue asesinado por Estados Unidos? ¿Qué pasó, por ejemplo, con los precios del petróleo, del oro en ese momento? ¿Qué atentados se generaron en contra de la estabilidad de Asia Occidental? Como otro ejemplo. Igualmente habría que hacer referencia a los hechos del 8 de enero, 5 días después del martirio. ¿Qué nos dices brevemente, Carmen? Te escuchamos. Bueno, que en efecto todo tuvo consecuencias, pero sí me gustaría también precisar en relación con lo que comentaba anteriormente. Por supuesto que sí, claro que sí. Te escuchamos. Que en relación con eso, una de las cosas también que se demostró cuando se produce el asesinato de Soleimani es precisamente la respuesta de Irán, que en ese momento yo sí recuerdo que todos creíamos que iba a haber como una tercera guerra mundial, cada 2 por 3 creemos eso, afortunadamente casi siempre nos equivocamos, pero recuerdo ese momento cuando salió Donald Trump junto con todo su equipo y salió con la cabeza baja diciendo que no iban a hacer nada al respecto. Es decir, al final también se demostró que también se les puede responder, algo que también hemos visto después en el escenario de Ucrania y que afortunadamente estamos empezando a ver, que esa actitud de matón ya tiene un fin, o sea, ya se acabó. No vas a poder siempre actuar sin que eso tenga consecuencias, como hasta este momento ha sido así. Y después también, en relación con eso, yo no creo que el gobierno de Donald Trump fuese menos beligerante que el de Biden, sino que tiene algunos elementos diferentes. Donald Trump no sabía o no conocía las formas que había que mantener dentro de lo que son las hipócritas relaciones internacionales. Eso generaba ciertas disputas, pero fue Donald Trump quien asesinó a Soleimani, fue Donald Trump quien se salió unilateralmente del acuerdo nuclear con Irán, es Donald Trump también el que, durante el gobierno de Donald Trump, que se produce el intento de golpe de Estado en Nicaragua, se produce el golpe de Estado en Bolivia. Es decir, vemos otros escenarios, cambian los escenarios, pero al final todo el rato estamos hablando de lo mismo, que es el temor de Estados Unidos a perder su hegemonía. Para tener una hegemonía mundial y unipolar como la que ha tenido o de la que ha gozado Estados Unidos todos estos años, es necesario controlar distintas regiones estratégicas del planeta. Entonces vemos cómo los distintos presidentes de Estados Unidos están cada uno apostándole sus cartas
para demostrar que su estrategia es la exitosa. Actualmente ninguna de las estrategias ha tenido éxito, pero todas están enmarcadas en la misma necesidad de mantener esa hegemonía de Estados Unidos, insisto, aunque tengan después distintas formas o se manifiesten de una forma u otra, ¿no? Entonces, bueno, quería simplemente precisar eso y efectivamente que el asesinato de Soleimani tuvo consecuencias inmediatas, para... ¿no? Claro, tuvo consecuencias para el eje de la resistencia, pero como estoy queriendo mencionar, es que como sé que hay poco tiempo, trato de ir muy rápido, no sé si... Como estaba tratando de mencionar también, también esas consecuencias han sido al revés. El mundo actual no es el mundo de hace 4 años. Lo estamos viendo constantemente, lo vimos también en la operación Tormenta de Al-Aqsa que inicia la resistencia palestina y que demuestra una vez más, insisto, que todas esas arbitrariedades no se van a quedar sin respuesta, van a tener una respuesta, va a tener una respuesta política, está teniendo respuesta económica y también van a tener respuestas armadas y militares porque es un escenario de lucha como todos los demás. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta cómo desde hace 4 años ahora vemos cómo está cambiando el mundo y que el asesinato de Soleimani, que para muchos va a haber una tercera guerra mundial, no fue tal, no llegó a eso, pero sí demostró que el mundo tal y como lo conocíamos había cambiado. Fíjate en lo siguiente, Enrique, que nos queda muy poquito, pero tú eres de los que piensa en particular que el martirio del general Soleimani viene definiendo en gran parte muchas de las iniciativas decisivas que vienen teniendo lugar en Asia Occidental y fundamentalmente en las que Estados Unidos toma partido. ¿Sería esta parte de la venganza de Irán y el eje de la resistencia o esta sería solo una pequeña porción de lo que Irán y el eje de la resistencia tienen preparado para Estados Unidos y para Israel en venganza por el asesinato de Qasem Soleimani y también de otros mártires de la resistencia? ¿Cómo ves la situación en este aspecto? Te escuchamos. Pues la situación sobre todo es que desde hace 2 días los BRICS tienen 5 nuevos miembros, uno de ellos es Irán, que también es parte del el grupo de cooperación de Shanghái. En definitiva, se ha integrado regionalmente en el espacio asiático como uno de los pivotes del mundo multipolar, junto con China, junto con Rusia, y que básicamente, bueno, Occidente les ha sancionado, les ha presionado, les ha bloqueado, les ha atacado y en Irán han dicho, bueno, pues si en el Occidente no nos quieren, aquí sí que tenemos amigos, sí que tenemos socios. De hecho, el año pasado hubo, antes de que terminase el 2023, hubo encuentros entre los presidentes y los ministros de Exteriores de Rusia y de Irán. En definitiva, un estrechamiento de relaciones descomunal, lo mismo también con China. Y en definitivamente eso lo que muestra es el giro definitivo e irreversible de Irán hacia Oriente, hacia Asia y de olvidarse definitivamente de Occidente. Desde Occidente recibimos sanciones, recibimos ataques, muy bien, pues si eso es lo que hay, nos vamos para este otro lado donde sí que nos tratan con respeto, sí que hay acuerdos económicos beneficiosos para las 2 partes en cada acuerdo y en definitiva tenemos una vía, un futuro hacia el este y no hay nada más que destrucción hacia el oeste. Ese es el camino que siguió Irán, que se había desarrollado desde Soleimani. Este es el camino que parece que no entiende nadie, ni en Londres, ni en Berlín, ni en París, ni en Bruselas, ni mucho menos en Washington, de que haciendo de matón de colegio, de matón de patio de colegio, lo único que hacen es que la gente se vaya a otra parte. Y cuando desde ese occidente globalista hablan de sí, estamos luchando por la democracia y la libertad, mira, esa película es del siglo pasado, ya nos la conocemos, ha tenido demasiadas secuelas, es una franquicia además sobreexplotada, llena de mentiras, no nos la creemos, idos a otro lado, decir que la OTAN es la alianza militar definitiva por haber incluido a Finlandia y que los BRICS no son nada después de haber incluido a Arabia Saudí, a Irán, a Emiratos Árabes Unidos, a Egipto y a Etiopía. 5 gigantes de Oriente Medio
Mientras que, bueno, ¿qué puede presumir Estados Unidos? Que ha incluido en 2023 a Finlandia, que anteriormente había incluido a Macedonia del Norte y a Montenegro. Muy bien, pues vale. Y en el AUKUS, la unión militar con Australia, Reino Unido y Estados Unidos, ¿qué pasó cuando Australia se vio invitada por Estados Unidos para la operación Prosperity Guardian, para esa operación de Estados Unidos en el Mar Rojo? Que el gobierno australiano le dijo, sí, muy bien, pero mis barcos se quedan por aquí, porque tenemos una película futura de conflicto con China, entonces no nos vamos a ir a vuestro tema. En fin, ese mundo occidental que se desmorona, pero por su propio peso, por sus propios desaciertos. Y una última cuestión, ¿por qué estos atentados y no una invasión directa otra vez? Porque en 2008-2009 también, desde todavía los últimos estertores del gobierno de Bush hijo, hablaban de una posible invasión a Irán, que no llegó a término, pero era su objetivo, con eso del eje del mal. Lo que les pasa ahora, y por eso se dedican a estos atentados, es que no tienen gente que muera por ellos. Esa es la cruda realidad. Han destruido, han pateado tanto a sus propias sociedades que cuando montan una guerra que ya nadie está dispuesto a exponerse por ellos, en pocas palabras, ¿no? Con el permiso de Enrique... Nadie quiere morir por ellos. Exacto. Con el permiso de Enrique y con el permiso de Carmen, vámonos de nuevo a las calles de Teherán, porque ahí está nuestra querida compañera y corresponsal Mariam Saedi, pues obviamente en pleno... vamos a decirlo así, en plena multitud de lo que está ocurriendo en estos momentos allí en la capital iraní. Las personas obviamente conmemorando este 4º aniversario del martirio de Qasem Soleimani. Marian, qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Quisiéramos una vez que nos especificaras el lugar donde te encuentras, la presencia de personas que seguramente es multitudinaria, los testimonios que has podido recoger de esas personas, el reforzamiento, supongo que lo ha habido, de los mecanismos de seguridad ante el atentado terrorista ocurrido en Kermán y las actividades que se han desarrollado hasta ahora y las que se esperan desarrollar pues en los próximos minutos. Te escuchamos atentamente, Marian, y gracias una vez más por el contacto. Hola Carlos, de nuevo sí seguimos aquí en el recinto, en el centro de Teherán, donde se está desarrollando la ceremonia del aniversario del 4º año del asesinato del teniente general Qasem Soleimani. Aquí estamos donde los capitalinos se han congregado desde hace, ahora son ya casi las 8 horas local, desde hace casi 1 hora y media, casi la gente estaba reunida, se ha reunido aquí. Aquí están para rendir homenaje al teniente general Qasem Soleimani, que fue asesinado en 2022. Aquí yo creo que se están viendo en las imágenes que la gente de todas las edades aquí están presentes, las familias, una familia entera con los hijos, incluso aunque son muy pequeños, aquí están presentes y como has dicho tú, como lo has mencionado tú, Carlos, han reforzado mucho las medidas de seguridad después de lo que pasó en el atentado en Kermán. Han reforzado la seguridad. Aquí ha habido, registros incluso de las personas, pero pese a todas esas medidas hay una gran multitud aquí reunida aquí desde hace 1 hora y media. En algunas de estas, entrevistas que hicimos a las personas que están presentes aquí, tanto los hombres como las mujeres han dicho que seguirán, apoyando esos ideales del teniente general Qasem Soleimani, porque él fue, perdió su vida, fue martirizado por defender su país, defender su patria y defender a las personas que lo necesitaban, porque se encontraba, porque llevaba mucho tiempo en el frente de batalla contra los terroristas de Daesh en Irak y en Siria. Las personas, tanto mujeres como hombres, han asegurado que seguirán, continuarán el camino
del teniente general Qasem Soleimani, y un hombre me estaba diciendo que estos atentados como lo que ha pasado en Kerman no lo va a, digamos, no va a afectar su voluntad en esta materia, y dijo que los enemigos de ninguna manera nos pueden, digamos, convencer de retirarnos de este camino. Bueno, aquí seguimos, todavía continúa la ceremonia, creo que dentro de una hora va a terminar. Y digo que mucha gente aquí están muy, digamos, muy lamentados por lo que ha pasado en el desarrollo de la ceremonia, y esto realmente es fundamental. Marian, qué bueno que has estado con nosotros, te agradecemos muchísimo tu tiempo desde las calles de Teherán para que nos enteremos pues prácticamente cómo va el desarrollo de estas ceremonias en conmemoración al 4º aniversario del martirio de ese héroe de la resistencia, Qasem Soleimani. Agradezco muy especialmente a nuestros dos invitados muy pero muy especiales a esta hora, Carmen Parejo Rendón, directora de la revista La Comuna directamente desde Sevilla, España, y nuestro querido amigo Enrique Refollo, quien nos atiende cordialmente desde Moscú, estupendo analista internacional, y ambos